Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Este es el primer episodio de lo que hemos dado en llamar Sajiki Meetings, este espacio de colaboración en estos tiempos de incertidumbre. Creíamos que debíamos contribuir con una herramienta que nos permita acercarnos a todos los miembros de la industria, aquellos que de alguna manera nuestra industria los rodea o los abraza. Hoy el episodio 1 es Building Collaboration in Unclear Times, construyendo colaboraciones en tiempos inciertos. Ese es el concepto de lo que hemos comenzado y que seguramente seguirá, porque estas colaboraciones se necesitan de la participación de muchos, de quienes formamos parte de la industria de hoteles y turismo de Latinoamérica y el Caribe. Este es el episodio 1 que va a ser conducido hoy en español. Futuros episodios habrá tanto en español como en inglés. Nosotros nos dirigimos a una amplia audiencia de Latinoamérica y el Caribe que principalmente maneja esos dos lenguas, y por supuesto la de Brasil y el portugués. En los futuros episodios verán en cada uno de los episodios anunciados, en cada caso, cómo será conducido. Estos e-meetings son unos mojones en el camino del trabajo que todos tenemos que hacer, y en lo que respecta a Sajik, es el mojón que esperamos nos lleve a encontrarnos personalmente, volvernos a mirarnos a los ojos y por qué no darnos un abrazo el próximo octubre en Sajik Latin American and Caribbean en Panamá. Espero que todos ustedes, como por suerte todos nosotros, se encuentren muy bien. Hoy es hora de ser precavidos, de cuidarnos. Nosotros lo hacemos, entiendo que todos lo estamos haciendo, ustedes también. Y es hora también de, como estamos haciendo esta mañana y todos estos días, que cada uno desde su lugar tratar de seguir haciendo lo que tiene que hacer. Es nuestro, no solo es lo que anima y alienta nuestro alma, sino que es nuestra obligación para con ese futuro que nos espera. Porque todos sabemos que de esta vamos a salir todos juntos y nos necesitamos, y sobre todo nos vamos a necesitar mucho en ese futuro. Permítanme presentarles a quienes nos van a acompañar hoy en este episodio 1. Patricia Bo, Area Director Central South America de STR, quien sin duda nos aportará muy buena información, como siempre ellos hacen. Christian Roberts, presidente de Prime, un fondo de inversión muy activo en toda la región, en todo lo que hace a hoteles y negocios de real estate. Y Joe Kecklin, José Kecklin, que muchos de ustedes conocen, fundador y chairman de Incaterra, una compañía de hoteles de aquella. Pero además, con actividades y funciones que hoy son muy importantes también, no solo desde su compañía privada, sino desde la actuación pública y privada para todo lo que hay que hacer en colaboración entre ambos sectores. Joe es presidente de la Sociedad de Hoteles de Perú y vicepresidente de la Cámara de Turismo de Perú. Señores, hecha esa introducción, agradecerles una vez más la presencia con ustedes y ya entrar en contacto con nuestros panelistas. Vamos a comenzar con Patricia. Buen día, Patricia. Buenos días a todos. Seguramente, como casi todos los que están hoy ya acompañándonos, bueno, vamos a dividir, eso sí, aclararle a la gente, vamos a dividir tu presentación en dos partes. Primero, una presentación general del impacto en la performance, lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy, y después una segunda parte, comparar situaciones de diferentes crisis y cómo se volvió y demás, pero esto lo vamos a separar de tal manera de ordenar la conversación. A todos, la audiencia, decirles que esto terminará dentro de una hora, que está abierto en preguntas y respuestas o Q&A, la posibilidad de que ustedes las hagan. Al final vamos a tener unos minutos para responder aquellas preguntas que no hayan sido
podido ser respondidas durante este webinar, serán respondidas durante los próximos días. Y también avisarles que este webinar está grabado y como tal podrá ser consultado en cualquier momento por todos ustedes. Dicho esto, Patricia, la audiencia es tuya. Gracias. Voy a compartir pantalla. Me confirman si lo pueden ver bien. Yo la veo perfecto, no sé, creo que el resto la está viendo. Está bien. Bueno. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, STR es una empresa que lleva más de 30 años en la industria recopilando información, como muchos de ustedes saben, del sector hotelero. Hoy en día hacemos parte de CoStar Group. Y lo que quería traerles hoy, voy a ser muy breve. Espero que en 5 minutos poderles dar un panorama de cómo se encuentra la hotelería a nivel global. Primero, quería mostrar un poco por qué es lo que pasó en el 2019, más que nada por entender cómo es la dinámica del sector o cómo venía siendo. El 2019 vimos una ligera desaceleración global, especialmente en aquellos mercados más maduros. Aquí estamos viendo cómo el equilibrio de oferta y demanda empezó a cambiar, como digo, en algunos mercados. Estamos en el caso de Norteamérica y Caribe viendo cómo está casi equilibrado ese crecimiento de oferta y demanda, haciendo que los niveles de ocupación no vayan creciendo a ritmos que se veían en años anteriores. En Asia, la sobreoferta o el crecimiento de oferta por encima de la demanda está teniendo impactos negativos, pues tuvo en el 2019 para dichas regiones, y los únicos que presentaron mayor crecimiento de demanda con respecto a oferta fueron Oriente Medio y Sudamérica. En términos de RevPAR, para aquellos que no están tan familiarizados, que serían los ingresos por habitación disponible, el crecimiento de este indicador es generalizado, sobre todo en la parte occidental, como pueden ver, con caídas en el mercado asiático, principalmente en Oceanía también, y en Oriente Medio. En líneas generales vemos que el mayor crecimiento está en Sudamérica. Aquí por motivos de hiperinflación y cómo se desvirtúan los datos, cuando incluimos a Venezuela decidimos excluirlo, pero en líneas generales es el mercado que, como ven, junto con el norte de África, están creciendo más en términos de RevPAR. En el caso de México, lo que vimos en el 2019 fue una caída de prácticamente todos los indicadores. Como pueden ver, la oferta hotelera continuaba creciendo a un muy buen ritmo, un 3,1%, se siguen construyendo y abriendo más hoteles. Sin embargo, el crecimiento de la demanda no venía acompañando. Y ese desequilibrio es lo que hace que la ocupación caiga a un 2,6%, como pueden ver. Las tarifas tampoco acompañaron y de ahí que la caída del RevPAR fuera del 5%. En el caso del Caribe, una situación un tanto diferente. Sí que vemos que la oferta continúa creciendo fuertemente, casi un 3% de crecimiento de oferta. La demanda estuvo relativamente estable, apenas un 0,1%, y eso tuvo un impacto negativo en la ocupación. Sin embargo, al revés de lo que veíamos en México, la tarifa promedio ha crecido a un ritmo muy alto, alcanzando $219, y de ahí que los indicadores de RevPAR hayan sido positivos. Recuerden que estamos viendo aquí los resultados del 2019. Centroamérica, un poco diferente dependiendo de qué mercado tratemos. Ciudad de Guatemala fue el que más crecimiento tuvo. Aquí un crecimiento indicado por ambos KPIs, tanto ocupación como tarifa promedio. San Salvador y San José relativamente estables, son mercados en los que no vemos grandes fluctuaciones, a menos que algo específico pase. Y resaltar Ciudad de Panamá, que sí continúa con caídas en todos los indicadores. Las ocupaciones en el 2019 fueron todavía del 49%, y eso está impidiendo que podamos ver crecimiento en dicho mercado. En Sudamérica, obviamente aquí es una mezcla de muchos mercados y muchas economías.
Destacar probablemente la diferencia entre el lado pacífico y el lado centro o atlántico de la región. En la parte del Pacífico vemos mercados en negativo, tanto Quito, Lima, Cusco, Santiago, que son los principales mercados que analizamos. Lima viene sufriendo un poquito por toda la tensión social que hubo y política ya desde el 2018, pero sobre todo por un tema de sobreoferta. Ha habido muchísimos nuevos hoteles abriendo en el 2019 y todavía tiene un pipeline fuerte para el 2020, que todavía pues tendremos que ver cómo se desarrollan esos proyectos, pero esto ha tenido un impacto negativo en los niveles de ocupación. Y en el caso de Santiago, el último trimestre, con las protestas sociales que se vinieron prolongando hasta el 2020, hicieron que los resultados del 2019 fueran negativos. En el lado derecho pueden ver la recuperación clara del mercado brasileño. Después de casi 4 años de crisis, vuelve a estar creciendo y con niveles positivos. Lo veíamos en todos los mercados durante el 2019, pero igual para mercados como Argentina, Uruguay y Colombia. Veamos un poco qué es lo que pasa. Les conté, eso era el 2019. ¿Qué es lo que ha pasado en el 2020? Pues como saben, el 11 de marzo se declaró, la Organización Mundial de la Salud declaró COVID-19 como pandemia. Fue noticia en todo el mundo. Y yo quería mostrarles qué impacto tuvo a nivel internacional en la hotelería, en la ocupación hotelera. Aquí pueden ver diferentes rangos de caídas, desde el 70 hasta entre el rango de 0 y 25% para todas las regiones. Destacar cómo los mercados latinos en su mayoría se encuentran en los rangos de menor caída. Si lo comparamos, por ejemplo, un Brasil, que fue el que tuvo la menor caída con un 11%, o México, 14%, con mercados como Italia, Corea del Sur, Grecia, China y Croacia, que están con caídas en esa misma semana de más del 70%. Sin embargo, una semana después, aquí estamos viendo la semana del 16 de marzo hasta el 21, 22, vemos que los rangos ya han cambiado. Ya no estamos hablando en la menor parte de un 0 al 25, sino que ya estamos hablando del 30 al 60% y en la parte negativa por encima del 90%. Esto ha sido un impacto generalizado y que se está viendo semana tras semana cada vez más marcado. Aquí pueden ver Qatar es el mercado con menor caída de ocupación, con un 30%, y en el lado izquierdo pueden ver son 10 países que tenemos con caídas por encima del 90%. En el lado central, si se dan cuenta, los países que marcaba anteriormente también de la región se han ido también moviendo hacia el lado izquierdo, cada vez pronunciando más dichas caídas. Y ahora les muestro un poquito mejor. Quería destacar los países que han pasado que han tenido los lockdowns, ¿no? las cuarentenas, donde se han tomado medidas más estrictas y realmente se han cerrado las fronteras, como semana tras semana el impacto ha sido cada vez mayor. Probablemente si hablamos de España, sigue una línea un poquito diferente, parece como que se tardó en reaccionar o la hotelería tardó en reaccionar a dichas caídas, ya que solo en las 2 últimas semanas es cuando se empiezan a pronunciar pues esas bajadas de ocupación. Lo mismo para Japón, Corea del Sur, Italia, que ya está en un 96%, pero quiero llevarles al lado derecho y China. Y si se dan cuenta, China está en un ciclo completamente diferente. Aquí lo que estamos viendo es que semana tras semana, según vamos avanzando, la ocupación se va recuperando. En la región, en Latinoamérica, hemos visto que vamos con un ligero retraso, aproximadamente una semana con respecto a Estados Unidos, entre 2 y 3 semanas con respecto a Europa y obviamente más de 5 semanas con respecto a algunos países asiáticos. De ahí que veamos que las caídas son realmente pronunciadas en esta última semana que les comento.
Por destacar algunos de los mercados, tanto ciudades capitales como mercados principales corporativos, vemos que aquí estamos viendo el día a día, ¿no? Algunos picos en ocupación, principalmente respondiendo a una diferencia con respecto al carnaval, como pueden ver en Sao Paulo. Río se recupera ligeramente en ciertos periodos, como es a comienzo del año con la temporada alta y por el periodo de carnaval. Pero en las últimas 2 semanas todos los mercados están presentando caídas cada vez más pronunciadas. El último mercado en caer digamos, en esa franja negativa fue Río y fue el día 11 de marzo. Algunos mercados caribeños, nuevamente viendo ese progreso semana tras semana, veíamos a principios, la primera semana que les estoy mostrando, que sería finales de febrero, cómo hay diferencias de un mercado a otro, todavía no estaba tan asentado, digamos, el impacto que podía tener en el turismo y en la economía global el COVID-19. Según vamos avanzando ya vemos cómo las caídas empiezan a ser más pronunciadas. La segunda semana Puerto Rico presentó un ligero crecimiento, el resto ya estaban todas con datos negativos y así vamos avanzando y cada vez más pronunciado en la última semana analizada. Un poco similar para el caso de México, destacar los mercados de playa, destinos turísticos como Cancún, Playa, que pueden, Los Cabos, que ven crecimientos en ese periodo de finales de febrero, pero como vamos viendo la misma tendencia. Entonces, bueno, sé que no son datos muy positivos, pero es la realidad del mercado hoy en día. Lo que creo que nos vale la pena entender, y con esto quería terminar, es qué es lo que está pasando en China y cómo se están moviendo esos ciclos para ayudarnos a entender qué es lo que nos espera como región y un poco ver esa luz al final del túnel y entender cuándo podremos estar saliendo o entrando, más bien en un periodo de recuperación. Aquí pueden ver China, Italia y Estados Unidos, cómo cada uno de esos mercados tiene semanas diferentes en las que se encuentran diferentes partes del ciclo. Sin embargo, podemos ver un poco cuál es la tendencia y sobre todo destacar China y cómo empieza ya a estar en un periodo de recuperación. Les voy a mostrar un poquito más claro la ocupación de China. Si me siguen con la línea oscura, estamos viendo cómo fueron prácticamente 2 semanas, desde mediados de enero hasta finales de enero, en el que la ocupación cayó drásticamente, un 89% de caída en ocupación. Estuvimos aproximadamente 4 semanas con ocupaciones por debajo del 10%. Nos demoramos unas 4 semanas más en empezar a ver la ocupación a crecer por encima del 20% y ahora mismo en esta semana estamos cerrando con casi un 25% de ocupación. Entonces, este es el ciclo de China que estamos viendo y que es un poco el indicador o el mejor indicador que tenemos de lo que pueda pasar en la región. Gracias, Arturo. Gracias a ti, Patricia, la verdad, un montón de información muy interesante y me imagino que la audiencia, digamos, hizo foco rápidamente. Decirles que, como decíamos al principio, esta información está disponible, el video completo del webinar es accesible, pero de todos modos, bueno, rescatar algunas cuestiones, ¿no? Es como que los vientos han venido desde el oriente hacia nuestra zona y empezamos a ver ese impacto con diferencias, como también lo hubo del otro lado del Atlántico, ¿no? Pero empieza a sentirse eso con algunos mercados que lo tienen más y con diferentes políticas en la región, porque bueno, algunos han adoptado cuarentena total, aislamiento parcial, depende de los mercados, algunos reaccionaron más rápidos, otros no. Y si bien vamos a avanzar después con algunas conclusiones, Joe, me gustaría, tú que estás en un país que reaccionó rápidamente y tú que estás en contacto no solo con los problemas de llevar adelante Incaterra, sino con los problemas del turismo y la hotelería en general en el Perú, nos hables un poco y desde ya avisar a la audiencia que Joe en este momento está en contacto
permanente con el gobierno por algunas resoluciones que se van a tomar y que, digamos, tal vez lo perdemos unos minutos, pero bueno, él está aquí para hacernos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó? Y nos gustaría escuchar tu voz y la experiencia de lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Gracias, Arturo. Evidentemente hay una confusión muy fuerte. Todos estamos confundidos. No sabemos qué cosa es lo que puede hacer el futuro. Tratamos de manejar el presente con un ánimo de supervivencia y de mantener las capacidades a fin que cuando pase esta circunstancia podamos enfrentar mejor nuestra nueva circunstancia. ¿Y cómo será el futuro? No lo sabemos. ¿Cómo prepararnos a un futuro que puede que sea absolutamente radical o por lo menos bastante distinto de lo que es hoy día? ¿Habrá reuniones de grupo? ¿Habrá vuelos con tanta gente a bordo? ¿Habrá movimiento de masas como las hemos tenido en estos últimos años? ¿O será un turismo selectivo durante un tiempo hasta que nos acostumbremos a vivir con esta plaga o coronavirus? Confusión, todos tenemos confusión. En el caso del Perú, afortunadamente, hay consecuencias de una disciplina fiscal muy fuerte, consecuencia que nace de una situación muy mala allá por el año 1990, cuando nuestra hiperinflación fue de más de 7.000% en ese año. Desde entonces son 30 años de disciplina fiscal. Ello nos permite que el Perú tenga un endeudamiento muy bajo, de acuerdo a su PBI, digamos un 27%, que haya reservas internacionales bastante importantes y que se pueda ahora mirar a enfrentar esta crisis con cierta holgura financiera, que como no sabemos cuánto tiempo va a demorar, no sabemos qué tanta holgura pueda hacer. El gobierno está viendo en esta semana que corre comprometer unos 25.000 millones de dólares, de los cuales 8.500 millones ya se están gastando en primero la cuestión social, ver que efectivamente haya comida, haya tranquilidad, haya capacidad para la población de quedarse en casa. La próxima semana o finales de esta semana probablemente ya esté claro cómo los siguientes 8.500 millones de dólares puedan ser entregados o proceso de entrega para las empresas, para mantener el statu quo, para hacer préstamos al sector privado, incluyendo ahora también a la gran empresa. Hasta ahora solamente se ha ocupado el gobierno de la pequeña y mediana empresa, con toda razón, y de la población en general. Ahora viene el momento de la gran empresa, como por medios tributarios, por medio de préstamos con aval del Estado, del Tesoro, que puede llegar a una garantía de 90-95%, dependiendo de la empresa, y a unos créditos que esperamos que sean de 4 años con uno antelado de gracia para el repago. Y después vendrá los otros 8.500 millones de dólares destinados al después, a cómo recuperar la actividad general en el Perú. Entendiéndose que el turismo es una actividad importante de mucho movimiento social, esperamos que haya una consecuencia de este concepto con la realidad. Y creo que así es. Las relaciones con el gobierno son muy buenas, definitivamente muy buenas. Hay un entendimiento claro, sin politiquería, sin formas de pensamiento equivocado a lo que es el largo plazo, conforme lo entendemos, creo que todos los que estamos en esta reunión. Así que miramos al futuro en cuanto al Perú con una capacidad de
recuperación. Tiempo, no sabemos cuánto tiempo. ¿Cómo será el después? No tenemos idea. Podemos elucubrar sobre eso. Entonces, podemos decir que estamos confundidos y dentro de la confusión estamos tratando de ser lo más pragmáticos posibles. Gracias, Arturo. No, gracias a ti, un buen panorama. Y además, bueno, todo esto nos pone frente a la situación de una actividad muy fuerte que tú y mucha gente de la industria y del sector público está haciendo para, bueno, para poder pasar este momento, ¿no? Para los paliativos. Pero me imagino que también tú y especial tu organización con esos productos en lugares exóticos, maravillosos y demás, han tenido que salir de repente. Perú fue uno de los países de este lado, en nuestra área de toda América, desde Estados Unidos hasta el sur, en tomar medidas de cuarentena y cuarentenas totales. Y ustedes con su gente, bueno, con su propia gente y con los huéspedes en esos destinos fabulosos, pero que en un momento dado se convierten en destinos que cómo se saca la gente de ahí. Me imagino que han tenido una tarea ardua en eso, ¿no? Para sacar a todos. Ustedes tienen mucho viajero extranjero, ¿no? De diferentes partes del mundo. Sí, sí, Arturo. Tanto el ayudar a los distintos gobiernos a que saquen a sus nacionales, como la repatriación de los peruanos para que tengan donde cumplir su cuarentena en hoteles. Es un esfuerzo que todavía no termina. Hay bolsones de extranjeros todavía en algunos sitios del Perú. Y como hay peruanos fuera que están llegando, siguen llegando. Y son varios miles de peruanos que están llegando. Y complicada la situación. Creo que todos los países estamos viviendo algo parecido. Quizás sea reiterativo entrar a las cosas generales. En lo particular, es tratar de entender cómo todos nosotros, los que estamos aquí unidos, podamos mirar al futuro de una manera que pueda ser lo mejor posible. Cómo podemos regresar a tener una actividad económica importante y que estemos todos incluidos bien, que el daño económico, social se pase rápido. Creo que por ahí va el esfuerzo, ahora la supervivencia, mañana el florecimiento. Correcto, Joe, y esto también, esto es un pequeño granito de arena en eso de compartir información, estar juntos y ayudarnos a llevar este presente y a tratar de imaginar ese futuro. Cristian, tu compañía ha estado durante todos estos años muy activo en el desarrollo de proyectos, en la inversión, apoyando desarrollos maravillosos en muchas partes de Latinoamérica principalmente. Nos gustaría saber cómo están viviendo esta situación desde ese lugar en el que ustedes... Buenísimo. Primero que todo, muchas gracias, Arturo, por la invitación y a todo tu equipo de SAGIC. La verdad es que muy honrado de participar en este webinar. Mira, sí, definitivamente esto ha sido un shock. Los números que demostró Patricia lo enseñan bastante claro y la realidad que menciona Joe desde su operación, pues también es evidencia de eso. Detrás de toda esta parte hay una estructura de propiedad, valga la redundancia, de las propiedades hoteleras y de los activos inmobiliarios que ha tenido que también ajustarse. Y es un poco complicado porque históricamente el real estate la gente siempre lo ha visto como brick and mortar, con poca flexibilidad. Sin embargo, en estos tiempos, todo el mundo se ha tenido que aflojar un poquito y entender que la realidad del otro es que si no le ayudo, no sobrevive. Y esa es la realidad y lo podemos constatar con los números de nuevo de Patricia. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto grupos que se han tenido que reinventar estructuralmente, que han tenido que ser agresivos y a la misma vez muy conservadores, y ya les explico rápidamente en qué, y sobre todo muy creativos. Entonces, tal vez empecemos, ¿qué es lo que hemos visto a nivel de lo conservador? Bueno, definitivamente han tenido que hacer recortes importantes de personal,
recortes importantes en inversiones nuevas, ser muy estratégicos en el manejo de su cash flow durante los próximos 90, 120 días en el mejor de los escenarios. La realidad es que en países, por ejemplo, como Costa Rica, donde nosotros estamos basados, nuestra temporada alta se nos recortó un mes y medio, lo que significa que viene la parte más baja de nuestra temporada. Entramos a un diciembre todavía donde debería de arrancar la próxima temporada alta, pero la realidad es que creemos que los países que alimentan nuestros mercados no van a estar listos para enviarnos esa gran afluencia de turistas que levantan nuestra capacidad hotelera y de operación turística. Y entonces realmente estamos viendo un año y medio que consideramos va a ser una temporada baja continua. ¿Eso qué significa? Que a nivel de costos tengo que ser muy conservador y muy disciplinado, pero como les decía, por otro lado, tengo que también ser muy creativo y muy agresivo. Entonces, yo creo que en eso no solo los dueños y los inversionistas en los activos, yo creo que también los operadores y sobre todo los bancos han sido muy flexibles en ese sentido. Todavía hay mucho por hacer y creo que de manera generalizada puedo decir que sí han tomado y entendido su posición dentro de esta industria, y la verdad es que en la mayoría de los casos y países hemos visto un apoyo generalizado para readecuar de alguna manera, por lo menos en esta primera fase corta, el tema de la cuarentena, readecuar un poco la necesidad de pagos y las deudas. Sin embargo, no creo que sea mucho mejor información que la que presentó Patricia, si vemos que a un mediano plazo y largo plazo las cosas se van a poner un poco más complicadas desde la perspectiva de deuda. No por la disponibilidad de deuda, porque más bien estamos pasando por un momento a nivel mundial donde hay muchísima deuda. Sin embargo, lo que vamos a ver son situaciones donde los hoteles, por su carga y su estructura, no van a poder cumplir en muchos casos con eso y entonces pues, van a tener que entrar en algún tipo de negociación más creativa con los bancos que las soluciones de simplemente no pagar o no amortizar o no pagar intereses por unos meses. Entonces, ahí hay muchísimo trabajo. Lo otro que también pues se ha tenido que hacer, y en esto sobre todo lo refiero a gente como Joe en Perú, a gente como un Javier Pacheco en Costa Rica, a diferentes líderes en diferentes mercados dentro de la industria hotelera, donde han tenido que tomar un rol realmente dentro del Estado bastante proactivo, ayudarle al gobierno a entender cómo ayudar al sector, ayudarle al gobierno a entender la importancia y sobre todo en un país como Costa Rica, donde el turismo es la industria más importante que tenemos, donde una tercera parte de la población económicamente activa es del sector directa e indirectamente, pues hemos tenido, o ellos han tenido que tomar un rol más de entender y de intermediar con el gobierno en estas condiciones. Entonces, desde esa perspectiva también hemos visto en la capacidad de reacción diferente de cada uno de los ministerios de turismo y de los poderes ejecutivos, pues sí hemos visto una reacción también relativamente alentadora con el sector. Máxime que al final el turismo, cuando estemos del otro lado de esta crisis, probablemente es la mejor industria para ayudar a nuestras economías a salir adelante. Es la industria que más fácil puede llevar empleos nuevos a un lugar remoto. Es la industria que más fácil puede generar empleos indirectos relacionados con las inversiones dentro del sector. Entonces, al final del día, sí estamos viendo que el gobierno, ya en Latinoamérica, llevamos una industria un poco más madura, digamos, en esta crisis que en la pasada, y el impacto de eso yo creo que la gente lo tiene un poquito más claro. Y después lo otro que estamos viendo, también un poco haciendo mención a lo que decía Joe, cómo se prepara uno hacia un futuro incierto. En el caso nuestro, la conclusión a la que hemos llegado es que nos preparamos hacia ese futuro incierto viendo hacia atrás. ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente cuando hay una crisis en una industria, y en este caso pues es en todas, pero normalmente cuando hay una crisis la gente busca qué es lo que está más barato para comprarlo, porque en esa es en la que voy a ganar más. Y no necesariamente es así. Más bien históricamente lo que hay que buscar cuáles eran los mejores performers en su momento, y esos mejores performers que por alguna razón estén en una mala situación terminan siendo las mejores inversiones. Y hago este ejemplo porque es aplicable al mercado de capitales, pero también aplicable al real estate en general y específicamente en la parte hotelera. Porque hay un montón de fundamentos estructurales que existen en real estate que si no se cumplen y si no se cumplieron anteriormente, mucho menos saliendo de una crisis, van a lograr dar un resultado diferente.
Entonces, en esa parte, lo primero que también están haciendo muchos de los grupos y nosotros pues también con nuestros clientes y con nuestros inversionistas, es empezar a revisar qué es lo que tiene mejores fundamentos. Aquí vamos a tener que tomar decisiones duras, qué tenemos que dejar ir, porque van a ser peleas muy difíciles, que más bien mercados que estaban a la alza y que tenían condiciones muy positivas, fueron muy cariñosos, por decirlo de alguna manera, o permisivos, y dejaron que activos más o menos tuvieran un performance relativamente bueno. Ya eso no va a estar ahí. Y lo otro que también estamos analizando son todos los factores, aparte de estructurales, los externos. Y la realidad es que en países como China, como mencionaba Patricia, pues va a haber un levantamiento muy rápido o tal vez más rápido por el turismo interno que existe, del que nosotros vamos a poder ver acá en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros sí dependemos mucho más de la capacidad de traer turismo, de generar la conexión con Estados Unidos, con Europa, con la misma Latinoamérica. Y esos mercados son mercados que aparentemente se van a recuperar un poco más tarde. Entonces, el tema de conectividad aérea, cuando empecemos a tocar esos mercados, cuando empiecen a activarse otra vez los vuelos, ¿en qué número estamos en la lista de United, de cualquiera de estas aerolíneas para abrir el destino de Perú, para abrir el destino de Costa Rica, para abrir el destino de cualquiera de nuestros mercados? Y eso es parte de lo que tenemos que tratar de ser proactivos y creativos para empezar a buscar fortalecer esas externalidades. Porque, de nuevo, podemos tener un hotel y podemos tener un activo inmobiliario que tenía una performance perfecta o buenísima antes de la crisis, y ahora la crisis en Costa Rica o en Guatemala o en Colombia nos permite volver rápido por cualquier razón, pero si no existen los factores externos que estaban alimentando nuestra industria, tenemos que también tener eso muy claro para entender que vamos a tener que abrir medio hotel y no el hotel completo, que vamos a tener que buscar nuevos clientes dentro del turismo local nacional, o sea, del turismo nacional, que vamos a tener que ser más creativos en nuestra forma también de vender y en nuestra forma de operar. Entonces, yo te diría que esos son como factores generales que hemos estado viendo. Con la conclusión que dados estos cambios, de nuevo, en el mercado de capitales vemos que va a haber una disponibilidad de deuda y deuda relativamente barata todavía por un tiempo, a pesar de las circunstancias, simplemente porque así es como van a tratar de reactivar algunas de nuestras economías y algunas de las economías principales del mundo, y donde sí vemos una restricción que va a ser muy importante es en la parte de equity. La parte de capitales vemos una limitante importante. Los inversionistas van a estar readecuando y rehaciendo sus inversiones en sus activos hoteleros como prioridad. Los otros van a estar buscando las mejores oportunidades de inversión. Entonces, la cantidad de plata disponible para el sector hotelero también va a ser bastante presionada, por lo menos al inicio y mediano plazo de la salida de esta crisis. Muy claro, Cristian, la verdad que muy claro. Puede resultar duro, pero bueno, no, en este momento hay que hablar con mucha claridad. Me quedó esa situación de que habrá que ver qué es lo que puede seguir y qué es lo que no, ¿no? Y si bien la economía global está como, digamos, choqueada, no hay duda que nuestra industria está prácticamente devastada, ¿no? Los aviones están prácticamente en tierra, si no todos en tierra. Los hoteles están cerrados o prácticamente todos cerrados y los que no, reconvertidos para otros usos, básicamente para asistir con toda esta cuestión humana de repatriar gente, de atender enfermos menores. Es verdad que en algunos mercados, ya lo mostró Patricia, empieza a haber una luz, pero la industria ha tenido un golpe devastador. Entender que es una industria que ocupa 1 de cada 10 trabajadores del mundo y que en los últimos 5 años ha incorporado 1 de cada 5 nuevos trabajos. O sea, las dos caras de la moneda, el golpe de hoy y la capacidad, como tú bien mencionaste, de lo que puede ser el día después, ¿no? Lo que puede ayudar el día después, pero el tema es cómo capear esta situación, ¿no? Y bueno, esto también que mencionabas de reinventarse, ¿no? Y esto me causó esto, de ser agresivos y conservadores, ¿no? Encontrar ese punto justo para tratar de surfear la situación de la mejor manera, ¿no? Y todo eso encerrando una situación que no hay más remedio, que son los recortes. Pero bueno, esta industria está básicamente compuesta, más allá de muchas grandes compañías,
por millones de pequeños emprendedores, y para ellos el golpe es realmente feroz. Me gustaría, Patricia, si podemos ir a mirar un poco este trabajo que tú has preparado de comparar un poco qué ha pasado en otras crisis y ver si de ahí podemos ver qué nos... ¿Me escuchan? Sí, Patricia, te escuchamos. Ah, perdón. Es que dejé de escuchar a Arturo, no sabía. Sí, bueno, creo que me quedo con una cosa de la que comentaste, Cristian, y es cómo realmente tenemos que mirar atrás y mirar al pasado. Yo desde que empecé en Estiar hay una frase que siempre me ha gustado mucho de, creo que alguien con bastante credibilidad, que es Warren Buffett, y traducida malamente viene a decir que la visión desde el espejo retrovisor siempre es más clara que la que tienes delante, ¿no? Porque sabemos ya con hechos qué es lo que ha pasado. Entonces, un poco con eso quería traerles la información de crisis anteriores, empezando con una crisis que también se originó en Asia, que sería pues durante SARS en el 2003, el impacto que tuvo en los diferentes mercados del país. Creo que es algo muy diferente lo que vimos en SARS, entendiendo las diferencias entre el 2003 y el 2019, obviamente, y el impacto que China como potencia, como economía y como mercado emisor tiene hoy en día. Pero destacar esa curva, ese ciclo, desde que se entró en el periodo de crisis de SARS, como pueden ver, aproximadamente se demoraron 3 meses en llegar a la baja, que fue el mes de mayo el más impactado en este caso, y ocupaciones en torno a los mismos niveles que vemos hoy en día, entre un 10 y un 15-20%, dependiendo del mercado. Pero como pueden ver, la recuperación y el cambio en la curva, en la dinámica, es relativamente rápido. Estamos hablando de un periodo aproximadamente de 6 meses en el que las ocupaciones ya vuelven en la mayoría de los mercados a unos niveles, si no iguales, muy cercanos a los que se veían antes de entrar con la epidemia de SARS. Esto es lo que llamamos típicamente una recuperación en V, y como digo, un periodo relativamente corto. Ya China está mostrando, con la presentación anterior lo mostraba, ya está presentando cómo esa curva es más prolongada de lo que se veía con SARS. El impacto de SARS en otros países y mercados vecinos a China fue diferente dependiendo del mercado del que estuviéramos hablando. Como pueden ver, hay algunos mercados que fueron más afectados, como es el caso de Singapur, entre otros, y otros que no reaccionaron tanto al impacto de SARS. Pero los periodos, que es un poco lo que quiero mostrar, son similares. Estamos hablando de un periodo de 3 a 6 meses, 3 en lo que es la baja de la crisis, 6 en volver relativamente a esos periodos de recuperación. ¿Cómo fue en México el N1H1, el impacto que vimos en el 2009, si no me equivoco, sí, en el 2009, cómo fue para el mercado de México, y también compararlo con SARS en Tailandia, también en el 2003, como estábamos viendo? El impacto del N1H1 fue muchísimo más marcado en México de lo que vimos SARS en Tailandia, incluso en China, especialmente en esos primeros 3 meses de caída. Como pueden ver, en el segundo mes, aquí estaríamos hablando en el mes de mayo del 2019, la caída fue extremadamente pronunciada, y aunque continúa por varios meses con caídas, se va cada vez aliviando un poquito más esa bajada. Y se demora aproximadamente en el 9º mes, es cuando ya estamos viendo ligera
recuperación o ligero crecimiento. Todavía no se puede hablar de recuperación, ya que el crecimiento es muchísimo menor de las caídas que veíamos anteriores. Pero aproximadamente 9 meses para volver a esa situación, mientras que SARS, como les decía, en 6 meses ya está volviendo a entrar en un periodo de recuperación. El impacto que estas dos crisis tuvo en Estados Unidos fue muchísimo menos notoria de lo que en los países origen, donde veíamos. Aún así, el N1H1 de México, pues también por la cercanía, obviamente, fue mucho mayor de lo que SARS para el mercado americano. Y también se demoró un poquito menos, aquí estamos hablando de 8 meses, ya en el 9º empieza a recuperarse, pero fue, como digo, mucho menos marcado que en el país de origen. Y siguiendo un poco con Estados Unidos, ¿cómo fue el periodo en el 2001, ¿no? Del 9/11, los ataques terroristas que se vivieron y que todos seguro recordamos muy claramente, y cómo fue la crisis financiera, la caída de Lehman Brothers en el 2008. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, de porcentaje de demanda. Y lo que podemos ver en azul más clarito es como las caídas no fueron tan significativas durante el 9/11 de lo que fueron con la caída de Lehman Brothers. Y el proceso, sin embargo, el proceso de recuperación fue más tardío. Estamos hablando de 18 meses, si se dan cuenta, en el que empieza a crecer la demanda y cómo rápidamente empieza esa curva a ser cada vez más marcada en crecimiento. Pero fueron 18 meses, obviamente entendiendo que aquí se atacaron directamente a la industria de la aviación, y obviamente es un medio de transporte extremadamente importante para el mercado estadounidense, para el mercado doméstico, no solo internacional, y obviamente hasta que se empezó a recuperar la confianza de muchas personas, ¿no? En poder volver a volar y estar de una forma pues más seguros, pues se demoró más de lo que vemos en el caso de Lehman Brothers, que sí fue una crisis mucho más marcada y con un impacto mucho más global del que tuvo la que acabo de comentar. Pero sin embargo el periodo en Estados Unidos, por lo menos de recuperación de la demanda, fue menor. En 15 meses ya estábamos en los niveles de demanda que se veían si miramos la baja más grande que tuvimos, sería este pico, hasta que ya vemos crecimiento de la demanda, pasan apenas 15 meses. Si viéramos mercados como Europa, por ejemplo, ahí ya es un poco más prolongada esa recuperación. Y en términos de tarifa, lo que sí podemos mostrarles que vimos es que la tarifa demoró el doble en recuperarse en ambas crisis de lo que tardó la demanda. Para ambos casos, como pueden ver. Estamos hablando 37 meses hasta que la tarifa promedio regresó a esos niveles. Si comparamos un poco China y Europa, para poner en perspectiva, en ambos mercados, la crisis financiera, el impacto que tuvo la crisis financiera no es tan pronunciado como el que estamos ya viendo con COVID-19. En el caso de China, realmente mucho más marcada. En Europa todavía, dependiendo de los países, están diferentes estados, en diferentes niveles de crisis, y de ahí que no sea tan marcada aún, pero es la tendencia que vemos, y les mostraba en la primera presentación como países como España, Italia, lamentablemente están encabezando esas caídas. Comparando Estados Unidos y Sudamérica, sabemos Sudamérica la crisis financiera no fue tan pronunciada como fue en Estados Unidos o en Europa, más que nada por la dinámica de nuestros países y cómo los ciclos económicos de cada uno de nuestros países funcionan un tanto diferente, también por la dependencia mucho interregional y no necesariamente
tan internacional como en algunos casos. Obviamente tuvo un impacto, pero no fue tan pronunciado. Y lo que sí vemos es la misma dinámica si nos vamos hacia el 2020, lo que estamos viviendo hoy en día es muchísimo más marcado, y todas las regiones, que creo que eso es lo que todo el mundo dice, es una crisis sin precedente. Y yo me quedaba pensando a qué se referirán con eso. Y realmente es esto, es que nunca hemos visto que todas las regiones, todos los mercados estén reaccionando de la misma forma y estén pasando por lo mismo. Normalmente la economía es muy cíclica y, bueno, Cristian seguro sabe mejor que yo cómo se mueven los mercados, pero cuando hay oportunidades en unos, en otros no tanto, y es un poco la dinámica que siempre hemos visto en la economía. Y ya para finalizar, le dejo la misma gráfica que les mostraba antes, que es este periodo de recuperación y cómo la curva está inclinándose a la alza ya en China, y la expectativa es que empecemos a llegar a entrar en ese proceso de recuperación lo antes posible, y obviamente hay muchos determinantes para eso, y bueno, les quería dejar como con una buena noticia para terminar, y un poco de aliento y de esperanza de que estamos todos en lo mismo y de que entre todos podremos salir de esta situación. Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que muy, muy interesante la información. Da para revisarla y pensar un poco en un par de cuestiones. Antes de, Cristian, pedirte algún comentario. Ahí rescato ese proceso de China, ¿no? De 2 semanas en caída tremenda, 4 semanas recorriendo ese piso, ¿no? Prácticamente sin ocupación. Otras 4 semanas para empezar tímidamente a mostrar una señal de recuperación, y esta última semana donde esto se confirma. Un proceso de rápidamente como 12 semanas, tal vez un poco más. Digamos, algo como 3 meses, ¿no? Es difícil en estas situaciones, primero desde el punto de vista de que uno no es un especialista de esto, en mi caso. Otro, que en diferentes zonas, en diferentes países, las reacciones han sido distintas, y ahora estamos viendo el caso de Italia y España, por ejemplo. Pero, digamos, si uno pudiera extrapolar y decir que ese movimiento, ese ciclo de 3 meses, digamos, es el que nos permitiría comenzar a ver una luz, bueno, estaríamos hablando abril, mayo, junio, que para cuando llegue, digamos, en la mayoría de los países por debajo del Ecuador, el invierno, algunos que están por arriba, digamos, el verano, podríamos empezar a ver esa luz. De todos modos, es cierto que si bien la industria es una industria que se recupera rápidamente, esta es una crisis como no se había dado antes, ¿no? Vivíamos en un mundo globalizado, pasaban crisis importantes, pero en general el foco principal estaba en algunas áreas y los coletazos llegaban a otras. Esto es una cosa que impactó en el globo y que impactó en cada uno de nosotros. Este distanciamiento social es una medida que aplican los gobiernos, algunos y otros no. Es una medida que nos puede a cada uno impactar de alguna manera, pero todos de alguna manera tomamos conciencia que es una de las pocas formas que tenemos de controlar un virus que hasta ahora no se sabe cómo manejar. ¿Sí? La aparición de alguna medicación que lo morigere, o sobre todo la vacuna, sí, más allá de lo que pueda pasar y cada uno puede opinar de las vacunas, es un cambio muy importante en nuestras mentes, ¿no? Cómo nos va a facilitar seguramente tomar decisiones de volver a subir un avión y demás. Pero decía que en nuestra región es distinto a aquellos mercados donde el movimiento local es muy importante y dinamiza la industria hotelera de una manera muy importante, y otros mercados donde el tema de placer es el motivo fundamental. Y entonces ahí hay que ver cómo viene esa reacción, porque seguramente el mercado doméstico comenzará a moverse
primero y después comenzará el mercado corporativo, veremos qué pasa con el de reuniones, que es todo otro tema, pero el de placer pareciera ser que es un tema. Y ahí tenemos mercados en nuestra región que son muy importantes, o sea que es todo el caso del Caribe, por ejemplo, o destinos de México u otros destinos de Sudamérica, que su fuerte es el leisure. Pero bueno, me gustaría retomar esto del futuro contigo un poquito. ¿Qué sensación te queda, Cristian, después de haber compartido esta hora con nosotros aquí? Muchas gracias. No, mira, yo creo que el mensaje principal es que hay que estar positivos. O sea, la verdad es que de estas grandes crisis es donde nacen grandes empresas y donde se dan nuevamente grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque todos estamos remando hacia la misma dirección. Todos queremos que la industria salga adelante, los bancos quieren que los hoteles sean exitosos, los inversionistas quieren que los hoteles sean exitosos, los operadores quieren que los hoteles sean exitosos, y ahora más que nunca. Entonces, mi mensaje tal vez es: manténganse creativos, manténganse positivos, no dejen caer la guardia. Al final del día, la gente le ayuda al que se deja ayudar y al que quiere que se le ayude. Entonces, un mensaje importante es que tienen que ponerse a trabajar. Este es un momento para redoblar esfuerzos, es un momento para sentarse. Si no sé de la parte estructural financiera, buscar gente que los ayude. Si no sé de la parte operativa, buscar gente que los ayude. Pero lo que quiere ver la gente, los jugadores que están detrás de ustedes queriendo que esto no fracase, lo que quieren ver es acción, lo que quieren ver es actividad, lo que quieren ver es esfuerzo, es esa creatividad y esa agresividad en buscar cómo resolver. El rol del sector es muy importante en nuestras economías, muy importante en cada uno de los países latinoamericanos, y como les decía antes, es probablemente la mejor herramienta para repartir riqueza en nuestros mercados. Así que nosotros, si bien vienen momentos muy difíciles, si bien vienen situaciones personales, familiares, empresariales y sobre todo económicas muy duras, no hay que perder la visión, no hay que perder nuestra misión como industria y como sector, y realmente entender que sí hay gente, y en este caso todo el mundo va a querer que ustedes tengan éxito. Nada más no se rindan. Ese sería mi mensaje prioritario. Busquen, asesórense bien, busquen gente que los apoye. En STR hay recursos de información que les dan muchísima claridad, así como lo han visto ahora. Hay consultores en cada uno de nuestros países que son buenos. Los mismos bancos están en la misma línea. Entonces, mi mensaje yo creo que es que este ciclo, igual que cualquier otro, va a pasar, y this too shall pass, ¿verdad? Yo creo que es la frase que más hemos escuchado en las últimas semanas o meses, y es cierto, y debemos aprovecharlo, debemos ser astutos en nuestra toma de decisiones, en cuidarnos, y realmente también pues, muy astutos en cuidarnos como personas, porque al final nosotros somos una industria de servicios, somos una industria de personas, y tal vez mi mensaje más allá que lo financiero, inmobiliario, es que realmente nos cuidemos espiritualmente, mentalmente, socialmente. En fin, creo que ahí está el éxito, que nos unamos como industria, que nos unamos en colaboración, como está incentivando Sajid por medio de estos e-meetings, y realmente por ahí es donde vamos a encontrar la clave y la salida de esta situación y de esta gran oportunidad también. Muchas gracias, Cristian. Estamos llegando al final, pero bueno, Joe, sé que has estado muy ocupado, pero Patricia nos mostró una buena información respecto de qué ocurre, comparando con otras crisis, tratando de ver si esto nos permite imaginar, y yo retomaba el tema del proceso de aproximadamente 12 meses de China. No sé si nos quieres dejar una palabra final, tu visión. Gracias, Arturo. Confianza. ¿Cómo crear confianza? Para adentro y para afuera. Confianza con nuestros colaboradores, con nuestro entorno directo, en nuestro sitio habitual de residencia. Y hacia afuera, cómo mantener el contacto con nuestro mercado. Cómo hacer que ese mercado nos mire como que hemos hecho lo mejor posible, y que eso mejor posible hecho es satisfactorio. Confianza. Lo más difícil es la confianza. Es tan difícil crearla, durante tantos años se requiere, y de pronto se puede ir la confianza por una circunstancia, por una reacción, por cualquier
equivocación que podamos tener. El mercado va a ser distinto, creo yo. Tenemos organizaciones como Relais Chateau, que no sabemos cómo van a ser, organizaciones como National Geographic Unique Lodges, tampoco sabemos cómo va a ser el futuro. No sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos vivos, como dijo Cristian, agradecer a Dios, agradecer a nuestras familias, agradecer a nuestro entorno, agradecerte a ti, Arturo, por esta reunión y hacer lo mejor que podamos hacer. ¿Qué podemos hacer hoy día? Es sobrevivir bien, con gracia y mantener nuestros mercados. Que cuando empiece otra vez el movimiento, estemos presentes. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Tenemos una serie de preguntas y estamos muy sobre la hora. Creo tal vez introducir una que hace Hernán Pasalacqua desde Chile, y él está muy preocupado con el tema aéreo, estamos todos preocupados con el tema aéreo, y la pregunta que nos hace y que se hace es si los gobiernos deberían, digamos, pensar en un buyout de las compañías aéreas. Bueno, no sé desde el punto de vista de capital, ¿cómo lo ves, Cristian? Yo ahí, Arturo, tengo una respuesta muy contundente, y los gobiernos históricamente no han sido buenos empresarios. Así que si los empresarios les está yendo mal o están en una situación difícil, de nuevo, adicional a la de la situación empresarial estructural normal, mucho menos un gobierno va a tener la capacidad de salir adelante en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones, pero yo diría que la regla general es que un Estado no es un buen empresario. Sí, no puedo más que coincidir. Alguien puede decir es una respuesta del lado del capital y de la financiación, pero digamos, cada uno zapatero a sus zapatos, ¿no? Y en todo caso, políticas que ayuden, que beneficien, pero que los empresarios se ocupen de lo que se tienen que ocupar. De todos modos, hay más preguntas, las vamos a contestar próximamente. Nos dejó muy buena data y muy buenos comentarios, muy buena data de Patricia, muy buenos comentarios de los dos panelistas que nos acompañaron. Una luz verde que Patricia, digamos, ellos manejan data dura, pero hay una luz verde. Y también decirles, muchos de nosotros, y en el caso personal, estamos en contacto con grandes jugadores de la industria, todos muy preocupados, pero muchos de ellos analizando cómo ir hacia el futuro y cómo imaginar los negocios del futuro. Y eso es otra muy buena señal. En las próximas ediciones de estos episodios tendremos panelistas de todas las áreas. Hoy básicamente hemos estado concentrados, salvo el tema data dura que ha sido global, hemos estado concentrados más en Sudamérica y Centroamérica, pero tenemos episodios de más temas sobre esta misma región, pero incluido vamos a tener temas sobre el Caribe, temas sobre México, temas sobre Brasil, ediciones en español, ediciones en inglés, y ya tenemos nuestro episodio 2, que ocurrirá el próximo jueves, con Carlitos Páez, un sobreviviente de la tragedia de los Andes, repensando el futuro en estos tiempos desafiantes, retomar el tema de lo que ellos vivieron e imaginar qué puede ayudarnos. Yo creo que va a ser un encuentro sensacional, y en breve ya anunciarles el episodio 3 de la próxima semana. Agradecerles a todos los panelistas y agradecerle a todos los que nos acompañaron esta mañana. Muchísimas gracias.